Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir hablando del área de administración de la empresa y este vídeo lo vamos a dedicar a la función de organización. Bueno, en otro vídeo estuvimos explicando la función de planificación que se lleva a cabo dentro del área de administración de la empresa y estuvimos hablando de que consistía en establecer unos objetivos y marcar unas estrategias para alcanzarlos. Bien, pues la siguiente función que tiene que realizar la empresa es la de organizarse. Tiene que dividir las distintas tareas y tiene que distribuir responsabilidades entre los distintos componentes de la organización. Y esta es la función de organización de la que vamos a hablar. Vamos a tratar 4 puntos. Como veis aquí en el esquema, vamos a hablar de la escuela, de las distintas escuelas de pensamiento que tienen que ver con la organización. Bueno, vamos a hablar de las más importantes, ha habido muchas, pero aquí vamos a hablar de las clásicas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar luego de un aspecto súper importante sobre todo para la selectividad, que es la organización formal e informal de la empresa. Después hablaremos del concepto de organigrama y los tipos que hay. Y finalmente, pues vamos a hablar de lo que es departamentalizar la empresa, qué son los departamentos y cómo se puede departamentalizar una empresa. Bueno, vamos a hablar un poquito del primer punto, que como hemos dicho antes, hace referencia a las escuelas de organización, que empezó a ser un tema relevante tras la revolución industrial y tras la masificación de la producción y el consumo, porque las empresas tenían que aprovechar al máximo los recursos para poder satisfacer esa demanda tan creciente que se estaba creando, ¿no? Entonces estaban obsesionados con buscar la productividad, con cómo hacer las cosas más rápido, con menos coste para que saliese a un precio adecuado, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces aquí pues empezaron a surgir diversas escuelas de cómo buscar esa máxima productividad. Nosotros vamos a hablar de dos: la escuela clásica o científica de organización y la escuela de las relaciones humanas. Bueno, la escuela científica se caracteriza porque intenta buscar la mejor manera de organizar una fábrica. Los autores que vamos a ver consideran que sí que se puede encontrar esa mejor manera de organizar y hacen un estudio muy exhaustivo, científico, de ahí su nombre, de cada puesto de trabajo y de cómo organizar lo mejor posible la fábrica para que sea lo más productiva posible. Como podéis ver, esta escuela tiene dos representantes principales, que son Taylor y Fayol. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, de sus aportaciones principales a las escuelas organizativas. Pero bueno, tenéis que saber que detrás de la organización de fábricas en cadenas de montaje, etcétera, se encuentran las indicaciones de estos dos señores, de Taylor y de Fayol. Bueno, aquí en el esquema podéis ver cuál es la diferencia entre el pensamiento de uno y otro. Es que Taylor se centraba en organizar el taller, la producción de la empresa, mientras que Fayol se centraba en dar recomendaciones, indicaciones de cómo administrar lo mejor posible la fábrica. Es decir, uno se centra en el trabajo propiamente dicho, en el trabajo de los obreros, y otro en la administración, en el trabajo de la administración de la empresa. Ya digo, lo que pretenden es incrementar la productividad. Y entonces Taylor decía que para incrementar la productividad, pues había que llevar un proceso científico. Es decir, había que estudiar científicamente cada puesto de trabajo. Estudiarlo muy bien, determinar en qué tareas se descompone cada puesto de trabajo. Y una vez que tenemos dividido el puesto de trabajo en tareas muy simples, lo que tenemos que hacer es seleccionar a cada trabajador de forma que sus condiciones se ajusten lo mejor posible a cada tarea. Es decir, yo selecciono a un trabajador en función de qué tarea tiene que realizar. Como conozco muy bien el proceso de trabajo, pues puedo seleccionar muy bien al trabajador. Y una vez que lo tengo seleccionado, lo tengo que formar, lo tengo que entrenar, lo tengo que especializar, de manera que cada vez haga más rápido y mejor su trabajo. Es decir, prácticamente estoy convirtiendo al trabajador en un robot, en una pieza más de la máquina. Parece que está claro que tanto Taylor como Fayol parten de la idea de un trabajador que hay que controlar. ¿De acuerdo? Es decir, un trabajador que nada más que le mueve el dinero, que no tiene una motivación extrínseca más que conseguir su salario, tiene que estar muy controlado, que hay que entrenarle muy bien, que su motivación pues básicamente es esa, ¿no? La de sacar un salario de su trabajo y por tanto pues se puede escaquear en cualquier momento, así que hay que controlarlo muy, muy exhaustivamente, ¿de acuerdo? Esta teoría, esta escuela clásica, lo cierto es que permitió
que la productividad de las empresas se incrementase muchísimo, puesto que aplicaba el principio general de la división del trabajo, y cuando tú simplificas mucho el trabajo y metes a una persona para que simplemente apriete un tornillo, pues cada vez lo va a hacer más rápido, está claro, va a ser más productivo, pero también está el problema de los factores psicológicos del trabajador, que oye, pues si yo me paso todo el día apretando un tornillo, pues al final me quedo un poco tonto, ¿no? Digo yo, vamos. Pero bueno, es verdad que incrementó mucho la productividad y también tuvo muchos críticos. Os voy a poner aquí un vídeo de una película que se llama Tiempos Modernos para que veáis la crítica que un actor como Chaplin hizo a estas escuelas. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. Pues ya veis, esa es la filosofía del Taylorismo. Simplificación de las tareas al máximo y que el trabajador se especialice en una cosa muy concreta para hacerlo cada vez más rápido. Luego es verdad que Taylor pues, decía que al trabajador hay que retribuirlo de manera justa, que tiene que tener un salario adecuado. Claro, hombre, porque sabe que es lo único que le motiva. Si lo único que te motiva es el salario, si encima que estamos aquí fastidiando, te pagamos mal, pues oye. Como podéis ver, la siguiente escuela que vamos a explicar es la Escuela de Relaciones Humanas, cuyo principal representante es el Tom Mayo y tiene un enfoque distinto a la escuela clásica. Bien, fijaos, Taylor y Fayol eran ingenieros, ¿de acuerdo? Industriales. Y Fayol era psicólogo. Y entonces aquí va a empezar a tener importancia otros aspectos que Taylor y Fayol pues no consideraban. Ojo, también la Escuela de Relaciones Humanas busca incrementar la productividad de la empresa. Es decir, aquí no cambia nada. Es decir, no se convierten en defensores del trabajador. Están buscando incrementar la productividad de la empresa. Lo que pasa es que Mayo pone énfasis en otra cosa. Es decir, la Escuela de Relaciones Humanas, para que veáis, surgió de un experimento que, como veis aquí, se hizo en la fábrica de la Western Electric en Hawthorne, en Chicago. Y lo que pretendía era ver cómo influían, este experimento quería ver cómo influían determinadas variables medioambientales, ambientales del trabajo, en la productividad. Entonces le cambiaban la luz, por ejemplo, porque pensaba que con más luz se producía más. O sea, estamos hablando de que estaban pensando que las personas éramos un robots, ¿de acuerdo? Entonces, a ver cómo le afecta el frío, a ver si produce más. Bueno, vamos a ver, oye. Después intentaban cambiar también otras variables, como por ejemplo el salario, pluses salariales, o también empezaban a ver cómo influían pues la forma de dirigir a los trabajadores. Bien, vamos a ver. Se dieron cuenta que con el grupo que estaban controlando, al que estaban aplicando este experimento, resulta que esas variables, bueno, podían influir un poco, pero resulta que la productividad no paraba de crecer, a pesar de que le cambiamos las variables. Decían, no, con más frío, con más luz, daba igual, la productividad crecía y crecía. ¿Por qué? Porque resulta que ese grupo había tomado conciencia del grupo, había creado buena relación entre ellos y al sentirse también protagonistas, observados, pues se incrementaba la productividad.
Entonces decían, coño, aquí influyen, además de aspectos técnicos y ambientales, influye también la relación grupal, las relaciones humanas. Y entonces ahí empezaron a hacer hincapié y a ver la importancia que tiene la psicología del trabajador en el puesto de trabajo. Y de aquí surgen, pues, esas ideas de que, bueno, el trabajador tiene que estar motivado, tiene que estar identificado, tiene que sentirse miembro del grupo, que las empresas lo saben y, claro, y las aplican, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí ya en la Escuela de Relaciones Humanas empezó a tener importancia aspectos de corte más psicológico, sociológico y relacional de los trabajadores. Bueno, pues si volvemos al esquema inicial, lo siguiente que vamos a ver es la organización formal e informal. Pensaba hacerlo todo esto en un vídeo, pero voy a dividirlo en varios porque si no va a quedar demasiado largo. Así que en el siguiente vídeo vamos a explicar la organización formal e informal de la empresa, que es súper interesante y además salen muchas preguntas en selectividad acerca de esto.